Bien, vamos a referirnos hoy a otro tipo de distribución que se tiene. Se conoce como distribución de Poisson o Poisson. Es un nombre francés, entonces, como lo queramos llamar. La distribución de Poisson, al igual que la binomial, ya hay una fórmula preestablecida, donde, y algunas características que nos van a permitir ver o distinguirse la distribución o el experimento eh, es o no de este tipo, ¿no? Vamos a decir de manera inicial que la distribución describe el número de veces que sucede un evento o un suceso en un intervalo dado. Al igual que en el caso binomial, contamos éxitos. Suele aparecer en algunos textos la cantidad de éxitos, atendiendo por éxito que suceda algún suceso en un intervalo específico. El intervalo, por lo general, puede ser tiempo, distancia, área, volumen, cosas por el estilo. Es un tipo de experimentos que cumple ciertas condiciones. La primera de ellas, que la probabilidad de ocurrencia del evento es proporcional al tamaño del intervalo. Obviamente, entre más ancho sea el intervalo, pues da a entender que mayor va a ser la probabilidad. Caso inverso, también eh, sobreentendemos que al disminuir el intervalo, disminuirá también la probabilidad. Bien, si los intervalos no se superponen, es decir, hablamos de intervalos que al momento de graficarlos no se tocan entre sí, eh, van a ser independientes, ¿no? La variable aleatoria pues ya está preestablecida, pues como lo teníamos en la parte superior en color verde para distinguirlo, representa el número de veces que ocurre un evento en un intervalo definido, ¿no? La distribución de Poisson o de Poisson depende de un parámetro que se le conoce con el nombre de lambda. Así como la binomial dependía de n y de p, la distribución de Poisson, generalmente representada de esta manera, depende de un parámetro que se conoce como lambda. Bueno, la letra griega lambda, donde la ecuación está dada por esta expresión, ¿no? Donde x puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3 hasta infinito, porque como lo que contamos es cantidad de éxitos en un intervalo, es posible que no ocurra ningún éxito, que ocurra uno, que ocurran dos o que ocurran una gran cantidad de éxitos en ese intervalo. Este tipo de distribución tiene una particularidad, que este lambda es la media o promedio o valor esperado de éxitos o el número de veces, si lo queremos ver, es media, que se presenta el evento en dicho intervalo. Recordemos que el lambda va a representarnos media de veces que ocurre el evento en un intervalo en particular, ¿no? X, pues es el número de veces que se presenta el evento, cantidad de éxitos. Recordemos, el X mayúscula lo utilizamos para la variable aleatoria, el X minúscula para los valores que puede tomar, ¿no? Y tiene la particularidad que tanto la media y la varianza son iguales a lambda, ¿no? Tanto la media y la varianza son iguales a lambda, ¿no? Aunque la mayoría de textos hace referencia de que la distribución de Poisson depende de lambda, hay algún texto por ahí que suele aparecer la distribución no dependiendo de lambda, sino dependiendo de sigma. La media, el símbolo que utilizamos de mu, perdón, el símbolo que se suele utilizar para la media. La distribución de Poisson tiene una particularidad, que se puede aproximar la binomial a la de Poisson si el lambda, que es valor esperado en el caso de la binomial, está dado por NP, la fórmula que miramos para valor esperado en el caso de la binomial, si el n toma un valor muy grande y en su defecto p toma valores muy pequeños, ¿verdad? Hay algunos textos que consideran y tienen ejemplos de tipo como una binomial se puede aproximar mediante la de Poisson, ¿no? Algo a distinguir, en la binomial dependía de n y de p. Aquí en el caso de la de Poisson depende de lambda. Lambda es media, promedio
valor esperado, cualquiera de los términos que podría aparecernos en el enunciado. Es de hacer notar que esta media hace referencia a un intervalo en particular, es el promedio en algún intervalo, ¿no? Un ejemplo para considerarlo, ¿no? Los ejemplos típicos de los más comunes en los que se suele utilizar la distribución de Poisson son ejemplos, perdón, en los cuales se conocen como línea de espera, como línea de espera, o en algo que se suele utilizar bastante, estudiar en estadística, que se conoce como teoría de colas o teoría de filas, ¿verdad? Consideremos un ejemplo de esta manera. Se nos dice en el presente ejemplo que a un mostrador de salida en una tienda se distribuye de acuerdo a la distribución de Poisson o de Poisson. Aunque suele estar en el enunciado aquí, como vamos a ver más adelante, quizás no sea tan necesario esa representación o ese término que depende de la distribución de Poisson, y vamos a ver más adelante por qué. Dice en el enunciado que en un promedio, que llegan a un promedio de 7 por hora. Si tomamos en cuenta esta cantidad, nos habla de un promedio, pero este promedio es de acuerdo a un intervalo. El intervalo en este caso es hora. Entonces, indirectamente, aunque no nos dijese acá que la distribución es de Poisson, el hecho de que conocemos el promedio, únicamente conocemos el promedio, y este promedio es en un intervalo de tiempo, pues indirectamente la distribución da a entender que es una distribución de Poisson. En el caso de la binomial, decíamos, dependía de n y de p. En el caso de la binomial. En el caso de la de Poisson, depende de un parámetro que le conocemos lambda, lo vamos a conocer como lambda, y este lambda nos representa media. Según cualquiera el texto que se utilice, aparecer cualquiera de los términos media, promedio, valor esperado, nos representa exactamente la misma cantidad. De este parámetro lambda es que depende la distribución de Poisson, que tiene por ecuación esta expresión, ¿verdad? Que tiene por ecuación esta expresión, donde x puede tomar valores desde 0 a más infinito, ¿verdad? Vamos a ver algunos problemas. Pues los problemas podríamos resolverlo encontrando puntualmente las probabilidades, o bien, como lo vamos a auxiliar de la aplicación, aquella que mencionamos previamente, pues tratar de reacomodar los términos de la probabilidad que queramos de acuerdo a esta expresión. Recordar el hecho, perdón, el hecho que la distribución de Poisson tiene por valor esperado ese valor de lambda, y la varianza, pues ese mismo valor de lambda. Bien, ilustremos hoy sí con un ejemplo aquel que habíamos mencionado previamente, ¿verdad? Se nos dice, repito, en el presente ejemplo que a un mostrador llegan personas con un promedio de 7 por hora, 7 personas en una hora. Como repito, el término que siga una distribución de Poisson no es tan necesario. En este lapso de una hora, nos dice acá en una hora determinada, nos piden calcular las siguientes probabilidades. Nos piden calcular las siguientes probabilidades. Como antes, al igual que mirábamos antes, hay que definir la variable. La variable ya está casi preestablecida. Número de éxitos que llegan en una hora. Voy a retroceder un poquito. Al caso anterior, la variable ya está preestablecida. El número de veces que se presenta, lo que estoy viendo que está en parte verde, que se presenta un evento en un intervalo. Entonces, en este caso, el evento es las personas que llegan y el intervalo, la hora. Como mencionábamos, de las más comunes son problemas en el tiempo, ya que se suele utilizar mucho para teoría de llegadas. Entonces, en este caso, pues el X es el número, podría ser el número de personas que llegan al mostrador en una hora, en este tiempo, ¿verdad? Al depender
de únicamente del promedio, la distribución será una distribución de Poisson dada por esta ecuación, de la que mencionábamos previamente acá, esta que ilustrábamos aquí, donde lambda es el promedio. Entonces, en el caso particular que nos dicen ahí, habla de 7 personas que llegan en una hora. Entonces, sustituir numéricamente acá el valor de lambda, entonces sería lambda a la x, exponencial de menos lambda, sobre factorial de x. Y recordar el hecho que tanto la media y la varianza son iguales a lambda. Bueno, entonces la expresión, la función de probabilidad sería de esta manera, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es sustituyendo el valor de lambda en la expresión que teníamos, que ilustrábamos previamente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, Diga, tengo una duda. le escucho. Es que como por mi señal de internet entré un poquito tarde a la clase, unos 5 o 7 minutos tarde, y pues solo quería preguntar dónde sale el 7. Ah, no, si se fija bien, la parte, ok, no se preocupe por eso. Lo que mencionaba antes sí lo logró ver, ¿verdad? Que la distribución en este tipo de problemas de Poisson, voy a borrar la parte esta de acá del dibujo, depende de un parámetro, que es este lambda. Este lambda, en este tipo de distribución, la variable mide cantidad de veces que ocurre algo, un evento, en un intervalo. La distribución está dada por esta fórmula, donde en esta fórmula, lambda es media. O sea, si conocemos la media, promedio o valor esperado, podemos hacer uso de esta distribución que vamos a conocer como de Poisson, de esta fórmula, ¿verdad? De esta fórmula. Okay. En el ejemplo, ya lo adelanto un poquitito, el lambda que nos dan es 7. El lambda es media, valor esperado o promedio, cualquiera de los términos que pueda aparecernos en algún enunciado. En un enunciado. En el ejemplo en particular, hay una parte acá donde nos dicen que llegan clientes a una tienda, bueno, de acuerdo a nuestra distribución de Poisson, con un promedio. Entonces nos dan que el promedio es 7 por hora. Entonces, en este caso, el lambda, que representa media o su equivalente, promedio o valor esperado, resulta ser 7, que es el término que estamos utilizando acá. No sé si lo logra ver. Sí, licenciado, ya me di cuenta. Es que me había confundido. No, no se preocupe, no se preocupe. Para aclarar dudas estamos, ¿verdad? Entonces, teniendo ya la variable está establecida ya. Número de eventos en un intervalo. ¿Qué son los eventos acá? Personas que llegan al mostrador. ¿En qué intervalo? En una hora, ¿verdad? Entonces, entre comillas, depende del lambda. El lambda ya se nos da en este caso. Entonces, sería encontrar numéricamente los valores acá. El primero de los casos, no sé si estamos de acuerdo, lleguen exactamente 5 clientes. Lleguen exactamente 5 clientes, ¿verdad? Podemos hacerlo de dos formas, dos maneras. Una de ellas, sustituir numéricamente el 7 en la expresión, perdón, el 5 en la expresión, entonces tendríamos 7 a la 5, bueno, una potencia exponencial de menos 7 y 5 factorial. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok, esa es una forma. Ok, también, y espero que lo veamos así, hacer uso de la distribución de Poisson en nuestra aplicación, aquella aplicación que les había comentado que bajaran y que usábamos en el caso de la binomial, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren compartan pantalla o lo pueden manejar. Es exactamente lo mismo como lo hicimos en la binomial, nada más que considerar la distribución de Poisson. No sé si comparto pantalla o lo vemos de una sola vez, o lo encuentran de una sola vez teniéndolo con sus aplicaciones, tomando en cuenta que se trabaja de manera similar al caso binomial. Sería bueno que nos mostrara, Lick, Ok, para así todos estar claros.
Ok, entonces quiero que hagan algo. Quiero que hagan algo para aprovechar. Si se copian los tres enunciados que aparecen ahí, los tres incisos, para no estar, para hacerlos de una sola vez. ¿No? Donde dice lleguen 5. Lo voy a anotar acá también porque, no sé. En el primer inciso lleguen 5. En el segundo inciso dice que lleguen al menos 8. Y en el tercero, entre 8, perdón, entre 4 y 8 inclusive. Solo me confirman si ya los han copiado. Bueno, aquí en la presentación tengo las respuestas. Vamos a calcularlos allá y posteriormente regresamos a la presentación. Solo me confirman entonces cuando ya lo tengan. Recordemos el hecho que lambda es 7. Entonces voy a darle... ¿Ya lo copiaron? ¿Lo tienen ya? Pucha. Sí, Lick. Ok. Entonces voy a salirme de acá para compartir mi teléfono. Ya tenía abierta la... Entonces le va a aparecer mi susodicho teléfono. Ok, los tengo acá. Bueno, ya la estoy abriendo. Como les comentaba, a mí me parece diferente porque un alumno de sistemas una vez me la dio traducida, pero me la mandó por correo traducida y todo eso. Entonces, donde dice elegir distribución, imagino que ustedes aparecer en inglés, le damos y buscamos la distribución. En este caso, la distribución es la de Poisson, es la última. Como mencionaba, de la binomial para abajo están las discretas, están en orden alfabético. La de Poisson es la última. Voy a presionar la tecla I. Al presionar, nos aparece esto. Repito una vez más, a mí me parece un fondo un poquitito diferente a ustedes porque alguien me dio la aplicación traducida. Okay. Si se fijan bien, al inicio dice X, aparece ahí el símbolo de la virgulilla, y de Poisson. La de Poisson depende de lambda. ¿Cuánto es lambda en este caso? 7. Te voy a introducir 7. numéricamente ese valor de 7. ¿Verdad? Y en el primero de los incisos nos dice que lleguen 5. Exactamente 5. Entonces, X aquí debería de ser 5. Y presionamos OK, donde dice listo, o donde dice listo acá, y nos da el valor numérico. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Ese valor es. Y en la parte de abajo, quiero que observen ese gráfico. Ese gráfico es el gráfico de la distribución. Es el gráfico de la distribución. O sea, y el que está justo en el color así como, no sé, según cómo lo ver, como color salmón, más o menos, es la probabilidad que se ha encontrado. Entonces, de esa forma, trabajamos con la probabilidad. Lo encontramos con nuestra aplicación. ¿Estamos? Sí. Sí, Lick. En el segundo los incisos tenemos, bueno, lo anoté yo acá, al menos 8. Simbólicamente ese al menos 8, ¿cómo lo escribimos? Al decir simbólicamente mayor, menor, mayor igual, menor igual, o algo así, de 8. mayor o igual. Mayor o igual que 8. ¿Sí? Como lo comentó respondió su compañera ahí. Entonces, lo que tendríamos que considerar ahora es que en este X, el valor de 8. Bueno, voy a borrar acá el X y escribir el valor de 8. Nos dice al menos 8. Es decir, puede ser 8, 9, 10 y así sucesivamente. Y presionando donde están las opciones, recordemos que en ese triangulito que nos aparece ahí donde dice P de X igual, hay 3 opciones. La primera de las opciones involucraba el igual, justo el que consideramos previamente. La segunda aparece ahí, P de X menor o igual que X. Les recuerdo que la X mayúscula es la variable, la X minúscula es el valor que le hemos asignado. Entonces, en este caso, el valor que le hemos asignado es 8 y la opción que queremos es la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice al menos 8 simbólicamente mayor o igual que 8.
No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, Lick. Y voy a presionar esto. No sé si encuentras 0.40129. Esa es la probabilidad. Esa es la probabilidad. En la parte de abajo nos aparece el gráfico. O sea, todo lo que está en calor salmón es lo que hemos encontrado. Bueno, sí, ¿verdad? Del primer valor X es 8, 9, me refiero a los valores dentro de la tabla, y así sucesivamente. Esa sería la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. El último, bueno, si el último hay que encontrar dos cosas. Notemos que en el último nos dice entre 4 y 8 inclusive. Entre 4 y 8 inclusive. Simbólicamente, no sé si estamos de acuerdo que nos están pidiendo probabilidad entre qué valores. Bueno, les pregunto mejor entre qué valores. 4 menor o igual X menor o igual 8. ¿Verdad? 4 menor o igual que X menor o igual 8. Entonces, aquí es donde hay que reacomodar, que reacomodar la fórmula, porque las opciones lo que nos dan son dos intervalos, me refiero a las dos opciones últimas, a la de en medio y la de abajo, nos dan menor o igual, mayor o igual. Aquellas fórmulas que les había promocionado allá, en el caso de la binomial, están consideradas para menor o igual, la acumulada. Entonces, como nos dice menor o igual que 8, sería de escribir, si quieren, cópienlo, después vamos a la aplicación, habría de escribirlo, y allá quizás lo vemos un poquito mejor, menor o igual que 8, probabilidad de que X sea menor o igual que 8, y que X sea menor o igual que 3. Cópienlo, esto lo que estoy diciendo, y después vemos el por qué. Les digo que lo copien porque vamos a encontrar estas probabilidades acá. Escribirlo, repito, como probabilidad de que X sea menor o igual que 8, menos probabilidad de que X sea menor o igual que 3. No sé si lo copiaron. Sí. Ok. Con la parte gráfica lo vamos a aplicar también. Ok. Entonces acá sería la primera de las opciones, X es 8. X es 8 y considerar el menor o igual que 8. Nos da ese valor numérico. 0.72909. 0.72909. Si nos vamos al gráfico que está abajo, comienza desde 0. Bueno, lo que pasa es que la probabilidad en 0 ha de ser muy, muy baja. ¿Verdad? Por eso casi no se distingue ahí. Ahí están los 1, 2. Estoy contando los rectángulos. Cuando sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí. Y obviamente, como comienza desde 0, y queremos que empiece entre 4, tendríamos que restar los primeros. Entonces, les mencionaba que tendría que ser 3. Lo copio y repito, aprovechando que estamos acá y después nos vamos a la fórmula. Tiene que ser 3. Repito, copiamos esto, ya lo vemos en las fórmulas, el por qué, y hallamos esa probabilidad de que sea menor o igual que 3. Que numéricamente, pues 0.08177. No sé si se fijan ahí abajo. Voy a colocar el 8 de nuevo. Voy a colocar el 8 de nuevo. Y colocar esa opción menor o igual. Si nos fijamos en el gráfico, bueno, se ubica uno en el 5, ¿verdad? Se ubica uno en el 5. Como queremos la probabilidad desde 4 a 8, tendríamos que restar de 3 para abajo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok. Bueno, esos son los valores que quería que anotar. Me voy a salir de la fórmula. Obviamente, en este último inciso hay que restar esas dos probabilidades, ¿verdad? Repito, habrá que restar esas dos probabilidades. Entonces, me salgo de acá para compartir la aplicación, la presentación que teníamos. ¿No? Ok, espero un momento que les aparezca. Bueno, tengo que ver en el teléfono, entonces aquí me va a servir de guía cuando ya aparezca. Ya, ¿verdad? Ok, el primero de los incisos, ese es el valor que nos daba la aplicación. Esa es la probabilidad. Es de hacer notar que, no sé si recordarán que había mencionado que la mayoría de textos trabaja probabilidad con 4 decimales. Entonces, este problema lo tomé de un libro. Ahí aparece con 4 decimales. Esto porque la aplicación generalmente da las respuestas con 5 decimales. Pero si ustedes consultan
o dicen a resolver un problema de texto de algún libro, las respuestas generalmente están en 4 decimales, ¿verdad? Bueno, volviendo al caso de acá, no sé si estamos de acuerdo con lo que habíamos hecho y cómo encontrarla con la aplicación. Sí. Ok. Esa era la segunda, de que fuese mayor o igual que 8. La aplicación nos devolvía numéricamente este valor. La aplicación nos devolvía numéricamente este valor. Y en el tercer inciso, les mencionaba que había que colocarle menor o igual que 8 menos menor o igual que 3. No sé si estamos de acuerdo con el por qué numéricamente estos valores. Sí, Lick. Ok, pero aún así quiero irme a las fórmulas. Usando la fórmula. Sí, a las fórmulas hacia atrás, porque lo siguiente, ¿verdad? Ok, notemos el límite inferior es 4, es cerrado en los dos extremos, es cerrado en los dos extremos. El límite inferior es 4, estoy anotándolo acá para no equivocarme. El límite inferior es 4, el límite superior es 8 y en ambos extremos es cerrado, ¿verdad? En ambos extremos es cerrado. Ok, habíamos visto una fórmula, voy a retroceder donde están las fórmulas. Eran estas. Bueno, estoy esperando que aparezca ahí. Eran estas de acá. Eran estas de acá. En el ejemplo en particular incluye los extremos. En el ejemplo en particular incluye los extremos. Entonces, acá tenemos las opciones para un intervalo. Acá tenemos las opciones para un intervalo. El límite inferior en cada una de ellas es A y el límite superior en cada una de ellas es B. Me refiero a las opciones, ¿verdad? Pero de todas estas opciones, una es la que nos interesa, que no sé si lo logramos ver, que es esta de acá. ¿Por qué esta de acá? Porque es aquella en el cual el límite inferior es cerrado y el límite superior también es cerrado. ¿Sí? Notemos que están cambiando. Abierto, estoy con la primera, abierto aquí, cerrado. Cerrado acá, abierto. Abierto en ambos extremos, ¿no? Y esta que dejamos sombreada ahorita es cerrado en ambos casos. Entonces, el límite inferior en el problema que estábamos viendo era 4. A es 4. Y el límite superior es 8. Entonces, buscamos acumulado menor o igual en la tabla, en la aplicación, y eso es lo que le llamamos f de x. Entonces, en este caso sería f de b, el límite superior, menos f de a menos 1. A es 8. Perdón, b es 8, entonces sería f de 8. Es el valor que nos da la aplicación aquí. Cuando x es 8, la aplicación nos devuelve la probabilidad cuando x sea menor o igual que 8. Y para el límite inferior, a es 4. Al ser a igual a 4, acá nos quedaría f de 3. F de 3. Entonces, si buscamos f de 3, sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Entonces, como les había mencionado en una clase anterior, esta tabla hay que tenerla a mano sí o sí. Esta tabla de fórmulas, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo que hicimos entonces. Sí, Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿verdad? Aquí nos dicen claramente que utilicemos esta de Poisson, pero si no nos lo dijeran, ¿cómo nosotros podremos identificar cuándo hay que utilizar este? Ok, Ese tipo voy a avanzar, a salirme de aquí entonces y voy a donde teníamos el ejemplo. Como les mencionaba, el término que nos va a determinar si es de este tipo es esta expresión. Si lo que nos dan es media, lo que nos dan es media. No sé si logra ver ese color que estoy colocando ahí. Lo que nos dan es media. ¿Qué términos son equivalentes a la media? Pues este lambda. Tenemos escrito acá que es media, pero puede ser, está como un bol esto de acá, puede ser promedio o puede ser valor esperado. Es equivalente a veces.
es equivalente. Valor equivalente iba a poner. Valor esperado. Valor esperado. Si nos dan cualquiera de estas expresiones, de plano la distribución es una distribución de Poisson. Bueno, lo voy a mover acá abajo para ver dónde aparece ahí. En el ejemplo en particular, lo que se nos da acá es, ando buscándolo para subrayarlo, lo que se nos da es promedio. Entonces, ese promedio es lambda. Entonces, al decir indirectamente que es se nos da un promedio, la distribución es una distribución de Poisson. Por eso les mencionaba que este término no es necesario en el problema. Este término no es necesario en el problema. Si apareciese de esa forma, directamente podemos decir o determinar o considerar que es una distribución de Poisson, porque lo que se nos brinda es un promedio. En el caso de la binomial, tenía que brindarse o dársenos cuánto era n y cuál era p. No sé si estamos de acuerdo, distinguimos entre los dos casos. Sí, ya. Muchas gracias. Cuando es binomial, los dan P. N y P. Deben darnos N, la cantidad de veces que se repiten las pruebas, y P, correcto. Correcto, sí. Bueno, entonces, cuando es binomial, simplemente con que lo diga P igual a esto, ya sabemos que es una binomial. Bueno, hasta el momento sí, porque vamos a ver otros casos donde SP también se utiliza. Bueno, Hasta el por el momento momento eso significa esto. Correcto. Entonces, con esto no sé si estamos de acuerdo que ya con esto de acá del promedio, que es una de Poisson. Eso que tapé acá, lo que estaba aquí, pues no es tan necesario en el enunciado, esto que volverá a aparecer acá, porque si nos dan promedio, tiene que ser de Poisson. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Ok. En el inciso último, entonces hallábamos esto. Esto era f de 8, lo que nos daba la aplicación, y f de 3. Y esto era lo que habíamos encontrado en la aplicación, y tendríamos que restar numéricamente aquellas dos cantidades que encontrábamos para la probabilidad pedida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, espero que sí. Sí. Ok. Y si nos pidiesen así, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 10 clientes lleguen entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde? Como les mencionaba, la probabilidad de Poisson se suele utilizar mucho en lo que se conocen como teoría de colas o filas. El término más utilizado es colas, ¿verdad? Teoría de colas. Y generalmente mide llegadas, en este caso llegadas, promedios, en algún intervalo de tiempo. Si nos fijamos bien, quiero que se vayan a la parte de arriba donde tenemos la selección acá arriba, se nos da un promedio de 7 por hora, donde acabo de modificar un poquito, no sé si lo distinguen, de 7 por hora. Ok, voy a tratar de hacer una recta acá abajo, e ilustrar algo. Okay, imaginémonos esta recta. Esta es una recta. Una recta. Y acá voy a colocar, entre comillas, la hora, 2 de la tarde. Voy a poner 2.00, las 2 de la tarde. Lo voy a reubicar acá, para que me quede más o menos común, hasta las 3 de la tarde, más o menos por acá. Para que me quede más o menos centrado. 4 de la tarde. Ok, no me ocupo. Okay, lo voy a mover un poquito acá. Qué barbaridad. Ok, 4 de la tarde. Limitados de la siguiente manera. Ok, ando buscando algo para dibujar acá. Limitado de la siguiente manera. Ok, comenzamos aquí. Comenzamos aquí a las 2 de la tarde. Por acá estamos en las 3 de la tarde. Y acá a las 4 de la tarde. Voy a ubicar ese último segundo que hice acá, las 4 de la tarde.
Okay. Voy a mover un poquito este para que quede más centrado, entre comillas. Acá. Este promedio que se nos da es un promedio por hora. Entre las 2 y las 3 hay una hora. Repito, entre las 2 y las 3 hay una hora. ¿Cuál es el promedio entre 2 y 3? El promedio es 7. El promedio es 7. Entre 2 y 3, lo que estoy colocando arriba es el promedio, es la media. Entre 2 y 3 es 7. Entre 3 y 4, ¿cuánto es? También 7. También 7. Porque no sé si recuerdan cuando mirábamos allá atrás que tenían que ser independientes los intervalos. Los intervalos. En este ejemplo, nos están pidiendo que lleguen cierta cantidad en un intervalo. La variable de Poisson mide éxitos, eventos en un intervalo. En este caso, el intervalo que queremos no es un intervalo de una hora, sino que es un intervalo de ¿cuánto? De 2 horas. De 2 horas. De 2 horas. Entonces, pero me voy a luego quitar, pero me voy a subir este. Este tengo que quitarlo, de este de acá. Okay. ¿Cuál es el promedio que tendríamos que considerar entonces en todas las 2 horas? 14. 14. Ese sería el lambda que tendríamos que considerar. Espérame. Ok. Así sería entonces, ¿verdad? Así sería entonces. El lambda sería 14. Porque el 7 es un promedio por hora. En los primeros incisos, bueno, en esto que está en azul, queríamos probabilidades en una hora. En este último queremos probabilidad en 2 horas. Entonces tendríamos que considerar algo de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? Perdón, ya la garganta. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? Lick. Sí. Sí. Lick. Y la X sería 10 entonces. No. Eso me faltaba. Ya veo lo de la X, pero solo permítame un segundito. Con esto mencionado de acá, que el lambda tiene que ser 14, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, ok. Les preguntaba porque voy a borrar esto de acá abajo. Lo voy a borrar. Esto de acá abajo. Ok, usted preguntaba del X. No. ¿Por qué no del X? Y se lo explico acá. El X es personas, acá, cantidad de personas que llegan en una hora. En una hora. Y si nosotros decimos X igual a 10, o sea, como lo mencionó usted, si yo coloco P, perdón. Con 10 serían, No, serían 20 entonces, ¿verdad? Permítame un segundito. Permítame. Si usted coloca algo así, ok. En vez de colocar X, lo voy a colocar acá arriba para que lo vea. Voy a leer eso, voy a leer esto, pero en vez de mencionar la X, lo que representa. Repito, voy a leer esto, pero en vez de mencionar X, lo que representa. Recordemos que P es probabilidad, entonces empiezo a leer desde aquí. Y voy a leer esto con lo que representa P. ¿Probabilidad de qué? X. El número de personas que han en un mostrador en una hora sea 10. No sé si me logra ver. X representa el número de personas que llegan al mostrador en una hora. Entonces, estoy leyendo simbólicamente esta expresión. En esta expresión lo que tenemos es P, probabilidad. X, número de personas que llegan al mostrador en una hora. Son 10. No sé si me capta la idea. ¿Cuál es el pero? Que acá abajo
no queremos que lleguen en una hora, como aparece aquí. El X es un promedio en una hora, sino que acá abajo, ¿en cuánto tiempo lo estamos haciendo? ¿O nos lo piden? En 2 horas. Entonces, Dos. aquí hay que definir otra variable. Porque si le colocamos X, diríamos el número de personas que llegan en una hora. ¿Cuál es la diferencia con esta nueva variable? Que mide lo que llegan en 2 horas. No sé si lo logra ver. Sí, listo. ¿Sí? Porque leemos simbólicamente acá. La probabilidad de que el número de personas que van a mostrar en una hora, eso es X. Pero si acá, en vez de tener X, perdón, no sé qué dice aquí. Tenemos Y, aquí tenemos Y. Así, tenemos y leemos probabilidad de Y es el número de personas que llegan al mostrador en 2 horas. Aquí sí ya calza con esa variable la pregunta. ¿Estamos? Sí. Okay. Bueno, esta sería la función de probabilidad. Lambda era 14, como mirábamos previamente. Y sustituimos el valor de 10. Aquí así ya sustituimos el valor de 10. Pero al menos simbólicamente, repito, simbólicamente, acá no puede ser X, por lo que mencionábamos previamente. Estos Sí, son... pero Dígame. en la aplicación sí sería X10 en este caso, No, sí, haciéndolo con porque la aplicación en todas las variables usa X. En la aplicación sí. En esta parte de acá es la que no Es iría. que ahí se refiere porque la X ya tiene su propio significado. Sí, porque aquí, correcto, la X ya tiene su propio significado. Es más, aquí le pusimos X, pero puede ser cualquier letra. Puede ser Pero le cualquier... digo, porque igual de esa X también le puedo poner hasta cualquier número también, si está así, solo considerándolo como variable. Sí, correcto. Bien. No sé si está claro el ejemplo. A grosso modo, sí les comento el hecho que son casi fijos problemas en examen en los cuales hay una distribución de Poisson en un intervalo y hay algún inciso donde piden en otro intervalo. Entonces, tal como hicimos acá, pues considerar el promedio que se nos da en un intervalo y ver cuál tendría que ser el promedio en el intervalo que se nos pide la probabilidad. En eso sí habría que tener cuidado. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, listo. Ok, veamos un ejemplo un poquito diferente. Un poquito diferente. Antes de, bueno, veamos el ejemplo, el enunciado y todo esto. Hemos hablado de algunas propiedades de la media y de la varianza. Desde una distribución, ¿cuáles son fórmulas para ello? En este caso se nos dice, este es un problema de examen, ¿verdad? Y tal como está ahí, salió en el examen. Bueno, es de un libro de texto también tomado, ¿verdad? Habla acá de que en una producción diaria, representada con la letra Y, sigue una distribución de Poisson con media 2. Es una distribución de Poisson con media 2. Este es lambda. Si es de Poisson, este es lambda. Se nos dice que la utilidad de pie, utilidad por pie, se venda estado por X. La utilidad es X. Y tiene esta ecuación. Y nos están pidiendo utilidad esperada. Utilidad esperada. La utilidad es X. Acá se nos dice la utilidad por pie cuando se venda la cuerda está dada por X y nos piden esperada.
Si nos dicen esperada, el término casi lo dice, casi indirectamente nos dice, nos están pidiendo valor esperado. ¿De qué? De X. Simbólicamente, esto es lo que nos están pidiendo. No sé si lo logramos ver. Lo que nos están pidiendo es valor esperado de X. Las palabras están ahí. Utilidad. Bueno, en la parte superior nos dice, la utilidad es X. Y nos están diciendo esperado. O sea, nos están diciendo esperado. Entonces, indirectamente se nos está pidiendo valor esperado. No sé si lo logramos ver. Sí. Ok, bien. Propiedades. Nos piden valor esperado. Bueno, ya lo mirábamos esto. Este término no lo necesitamos, entonces. Y lo que hacemos es, en vez de colocar X, su equivalente. El X es 50 menos 2Y menos Y cuadrado. Y acá, unas propiedades de valor esperado que vimos cuando comenzamos a ver las distribuciones de probabilidad. Cuando comenzamos a ver las distribuciones de probabilidad. Permítame, voy a salir de acá, voy a buscar las fórmulas para mostrárselas. Fórmulas. Okay. Estas son una tabla de fórmulas. Se las había mostrado previamente. No sé si las subí en la plataforma. Aquí tengo las fórmulas que hemos estado utilizando de caso para encontrar probabilidades, caso discreto, y para caso continuo decíamos integral. Vamos a ver. Estas de acá, propiedades de valor esperados. Entonces, básicamente, hacer uso de estas propiedades. Hacer uso de estas propiedades. La X es variable, la A es constante. Entonces, básicamente, hacer de esta tercera, que viene a ser como un principio de linealidad, hacer uso de esta propiedad. Es lo que tenemos aquí. Voy a ampliarlo un poquito para que no esté en pantalla completa. Básicamente, el valor esperado de 50 menos 2 veces el valor esperado de Y menos el valor esperado de Y cuadrado. Menos el valor esperado de Y cuadrado. ¿Qué tenemos? La media es 2. La media es lambda. En el caso de la de Poisson o Poisson, el valor esperado es el mismo lambda y la varianza es el mismo lambda. Y hay otra fórmula. Por eso esta fórmula hay que tenerla a mano sí o sí. Donde la varianza es valor esperado de X cuadrado menos media cuadrado. La número 5. Esta es una fórmula que generalmente aparece un problema en examen, algo así, donde involucre propiedades de varianzas y haya que encontrar algún valor esperado. Esa fórmula, no avanza aquí, es esta que tenemos acá. La varianza es el valor esperado de Y cuadrado menos media cuadrado. En la de Poisson, la media es 2, la varianza es 2. Entonces sustituimos acá, varianza es 2 y la media es 2. Nada más que quería entonces 2 al cuadrado. Y despejando de aquí, pues la esperanza de Y cuadrado es 6. Y dichos valores los vamos a sustituir acá. Perdón, esperanza de Y de 50 es 50. La esperanza de Y es la media, es 2. Y la esperanza de Y cuadrado es 6. Y sustituir numéricamente los valores.
con lo que se encuentra la esperanza. Valor esperado de X, valor esperado de la utilidad, que sería 40. No sé si estamos de acuerdo. Solo una pregunta, ¿por qué y es igual a 2? No, es valor esperado de 2, porque en una distribución de Poisson, bueno, la fórmula la tengo acá. En una distribución de Poisson, la media es lambda y la varianza también es lambda. La media es lambda, repito, y la varianza también es lambda. Entonces aquí básicamente lo que estamos sustituyendo es esto. El valor esperado de Y es 2, lambda. En una distribución de Poisson, la media es lambda. Y la varianza también es lambda, 2. No sé si lo logra ver. Ya. Sí. Sí, es porque el valor esperado de Y es igual a... Bueno, son por igualdad, ¿eh? Sí. Ok.